El sermón titulado Pasando el liderazgo que dio el señor Weston y que tuvimos la oportunidad de ver tal vez hace un par de meses, en ese sermón el señor Weston mencionó algunas divisiones que ha sufrido la iglesia en el pasado y también mencionó que, como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Es decir, la iglesia no moriría, sino que la iglesia continúa y de hecho continuará hasta que Cristo regrese, perdón, y se case con ella en las bodas del Cordero. El señor Weston dijo, de eso no hay duda. La iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, el nombre que encontramos en Timoteo, no va a morir. Otra cosa, dijo el señor Weston, otra cosa es si nosotros permaneceremos hasta el fin unidos a esa iglesia, o si nos dejaremos arrastrar por la corriente de este mundo, por otros vientos de doctrina o por cualquier otra causa. El señor Weston no lo dijo exactamente en esas palabras, pero ese es el resumen, la conclusión de lo que él nos quiso decir en ese mensaje. Muy bien, vamos ahora a repasar algunas escrituras que son el fundamento, son la base o la premisa que nos va a servir de fundamento para todo este mensaje que hoy tenemos preparado. Esas premisas ténganlas, por favor, siempre en mente, porque nos van a mostrar qué es la iglesia de Dios. Bíblicamente, también como se mencionó en el sermoncillo, a veces escuchamos, o hay quienes escuchan, yo obviamente no lo hago, mensajes de otras personas que no están en la iglesia de Dios, ignorando la contaminación que ahí hay, ignorando que por muy bonito que hable un pastor, y me salgo un poquito del tema, por muy bonito que hable un pastor, si no guarda el sábado, si no guarda las fiestas, como lo dijeron en el sermoncillo, eso no fue inspirado por Dios. Gandhi habla muy bonito y tiene filosofía hindú, adorando demonios. Entonces, ojo con eso. Muy importante el mensaje del sermoncillo hoy y vamos a ver que se va a conectar muy bien con este estudio que tenemos nosotros aquí preparado. Porque la astucia de Satanás es es muy grande. Y si uno no está con los sentidos bien afilados, si no estamos bien alerta, si no somos, como menciona también Cristo, somos astutos como la serpiente en un buen sentido y mansos como palomas, Satanás nos va a engañar y nos va a arrastrar. A nosotros no nos ataca de la misma manera que ataca a la gente del mundo, porque él sabe que nosotros tenemos un conocimiento diferente, no porque seamos mejores, sino por la misericordia de Dios que nos abrió el entendimiento. Sabemos que no somos mejores, de hecho afuera puede haber gente mejor que nosotros. Pero entonces hay que tener muy presente, hay que entender qué es la iglesia de Dios, para qué estamos en la iglesia de Dios y cómo se supone que funciona la iglesia de Dios. Y entonces vamos a ver unas premisas, unas bases que nos van a servir de argumento para estructurar este estudio. La primera premisa fue la que precisamente mencionó el señor Gerald Weston en el mensaje que les mencioné de Pasando el Liderazgo. Está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Aquellos que me deseen acompañar allí, por favor. Mateo capítulo 16. Y leamos el versículo 18. Aquí le está hablando nuestro maestro a Pedro cuando lo deja a cargo de la iglesia. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice la última parte, que es la que nos interesa para este estudio. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Otras versiones dicen, el poder de la muerte no la vencerá. El poder de la muerte no vencerá a la iglesia de Dios. Otras dicen, la muerte no la conquistará. Es decir, la primera premisa es, la iglesia de Dios no morirá. Satanás no puede, no ha podido derrotar la iglesia de Dios y no la va a derrotar. Hay una iglesia de Dios que ha estado viva desde que Cristo mismo la fundó. Cuando llegó
el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y esa iglesia ha perseverado hasta el día de hoy. Esa iglesia en la que Dios, vamos a verlo más adelante, pone su nombre y estará viva hasta que Cristo regrese y la recoja y se va a casar con ella, como esa esposa virgen. Virgen porque no cometemos adulterio espiritual. Virgen porque, como en el sermoncillo nos explicaron, no nos contaminamos detrás de dioses ajenos cometiendo adulterio. Detrás de dioses que sabemos que no son dioses, o detrás de un Jesús que guardando el domingo es un falso Jesús, es un ídolo. Que gracias a Dios nosotros fuimos sacados de ese error para entender ahora la verdad. Entonces esa iglesia va a estar viva hasta que Cristo regrese y se case con ella como una esposa virgen, decir que no comete adulterio, yéndose detrás de falsos dioses, de falsas religiones o de falsos cristos, para que lo manejemos en términos más modernos. Antes habían dioses paganos con diferentes nombres, Balá, Moloch y otra cantidad de nombres que no es necesario mencionar. Hoy en día todos se llaman Jesús, pues por lo menos en nuestra cultura y la religión que predomina en este lado del mundo, o Buda, o Mahoma, pero son falsos Jesús. Y eso la iglesia lo ha enseñado con suficiencia. Entonces la primera premisa es la iglesia de Dios, desde que la fundó, no ha muerto y no morirá hasta que Cristo regrese. La segunda premisa o fundamento la encontramos en Efesios. Vayamos a Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 y leamos el versículo 15. Efesios 4:15. Dice aquí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la segunda premisa o el segundo fundamento bíblico de qué o cómo debe ser la iglesia de Dios? Es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es quien nos dirige, es quien nos coordina, es quien nos alimenta, como lo veremos más adelante, y es quien mueve a la iglesia a través de este mundo, llevándola hasta ese momento en que nos encontremos con Él a su regreso, cuando suene la séptima trompeta y Él regrese en las nubes y nos unamos con Él. Entonces la segunda premisa es: Cristo es la cabeza de su iglesia. La tercera premisa la encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 16, Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La tercera premisa es que ese cuerpo, que es la iglesia, está unido, está bien organizado y está articulado por la cabeza que es Cristo para trabajar de manera colaborativa. Esta tercera premisa la podríamos resumir así, de la siguiente manera: la iglesia de Dios no está desmembrada. Ahí lo dice. La iglesia de Dios no está dividida en partes que se mueven de manera independiente y autónoma. No. La iglesia de Dios está unida como lo está unido el cuerpo humano, y aquí se hace esa analogía. Es un cuerpo unido y coordinado por la cabeza, y que está unido y articulado por las coyunturas. La iglesia de Dios, en la tercera premisa, es que no está desmembrada. La cuarta premisa, vamos teniendo todo esto en la mente, y si lo pueden ir anotando, anótenlo para que lo estudien con más tiempo. La encontramos en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y los versículos
18 y 19. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí la advertencia que se nos hace es que cuidado vamos a perder nuestra corona yéndonos detrás de adorar ángeles, imágenes u otras cosas que no son conforme a la sana doctrina. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Luego dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Ya sabemos quién es la cabeza, Cristo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esa cuarta premisa entonces es que ese cuerpo que está unido por las coyunturas se nutre del alimento que viene directamente de la cabeza, de Cristo. Cristo es quien nos alimenta. ¿Tenemos fe para creer eso? Porque si los que nos paramos aquí a hablar, hablamos con base en la palabra, no estamos hablando nuestras propias palabras. Estamos hablando de lo que está en las Escrituras y lo que Dios nos inspira con base en las Escrituras. Y si le prestamos atención al versículo 18, vemos que esa unión al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, es la que permite que no nos desviemos detrás de doctrinas demoníacas. Hay un riesgo, porque doctrina demoníaca no es solamente lo que se nos habló en el semanario de la iglesia a Satán. Doctrina demoníaca es toda aquella que tuerza estas escrituras. Eso es doctrina demoníaca. No solamente aquellas que directamente contradicen o se rebelan contra Dios, sino que aquellas que usan también las escrituras, pero en manera engañosa, confundiendo al pueblo. Entonces, esa cuarta premisa es que Cristo mismo es quien alimenta a la iglesia, a su iglesia, y que ese alimento se riega por todo el cuerpo, que está unido por las coyunturas. Porque si hay una mano que está por allá suelta, pues esa mano no se va a irrigar con la sangre del cuerpo que bombea este corazón, ¿correcto? Esa mano tiene que estar unida al cuerpo por las coyunturas, tienen que venir las mismas venas que llevan o transportan esa sangre que bombea al corazón y que está unido a ese cerebro que está en la cabeza, que es Cristo. Esa es la analogía. Es muy fácil de entender. El apóstol Pablo en algunas cosas era complejo, pero también en algunas otras cosas era extremadamente claro en los ejemplos que nos daba. Entonces, esa iglesia se une, que está unida, recibe ese alimento de Cristo. Veamos una quinta premisa en Romanos, en el capítulo 11. Romanos en el capítulo 11, y leamos a partir del versículo 16. Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea nosotros, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellas, y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esa quinta premisa es: nosotros hemos sido injertados en el cuerpo y es el cuerpo quien nos alimenta con su savia, no nosotros al cuerpo. No podemos caer en el error que se da mucho en esta última era en la que estamos, de creernos superiores en conocimiento a la iglesia, como algunas veces pasa. Y pensamos que nosotros tenemos un conocimiento por encima de la iglesia. Al principio estamos muy agradecidos con lo que recibimos con la iglesia y estamos fascinados con el conocimiento que se nos da.
Pero a veces algunas personas caen en el error de ya sé más que la iglesia. La iglesia está equivocada, yo tengo la razón. Pues aquí dice otra cosa. Aquí dice, no, señor. Usted se alimenta de la savia que viene del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero usted siendo rama no alimenta el cuerpo. Para que tengamos siempre esa perspectiva clara. Y ya van a ver hacia dónde nos dirigimos. Veamos una sexta y última premisa en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Nos dice aquí nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego dice Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. La sexta premisa es, separados del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, seremos como una rama seca. No creceremos, no daremos fruto, nos desviaremos de la verdadera y de la sana doctrina, yéndonos detrás de doctrinas demoníacas o según nuestra propia imaginación. Y cuando nos sequemos por no tener el alimento correcto, por no nutrirnos de la verdadera savia, ¿qué pasa con una rama seca? Es cortada y echada al fuego. Y nosotros sabemos que esa es una analogía, está hablando en lenguaje simbólico, refiriéndose a ese lago de fuego que es la muerte segunda, para aquellos que alguna vez hicimos parte de este conocimiento, nos bautizamos y luego lo despreciamos, nos secamos. Y cuando nos secamos, somos arrojados a ese lago de fuego. Entonces, la sexta premisa es, separados de la iglesia, que es el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, no creceremos espiritualmente. No creceremos espiritualmente. Nos secaremos y vamos a perecer si no nos arrepentimos en esa muerte segunda. Si nosotros ponemos todas estas escrituras juntas y hacemos una gran premisa de todo esto junto, esa gran premisa sería, hay una iglesia que está alimentada y dirigida por Cristo, que está unida por sus coyunturas y de esa forma recibe toda ella el mismo alimento, que Satanás no podrá destruir y que el que se separe de ella se va a contaminar con falsas doctrinas y va a terminar secándose y va a ser entonces destruido en el lago de fuego. Esa sería esa gran premisa si ponemos todas estas escrituras juntas. Hay una iglesia que está alimentada y dirigida por Cristo, que está unida por sus coyunturas, que recibe toda ella el mismo alimento, que Satanás no va a poder destruir, pero que aquel que se separe de esa iglesia se va a secar espiritualmente. Ahí lo vimos. Y el que se seca espiritualmente es arrojado al lago de fuego. Muy bien. Con todas esas escrituras que hemos visto, podemos entender por qué uno de los propósitos de Satanás, del enemigo, es acabar con la iglesia, es desmembrarla, es dividirla, es esparcirla, arrancar a tantas personas como pueda del cuerpo de Dios y arrojarlos en todas las direcciones posibles, no importa dónde. Lo que le importa al enemigo es arrancarnos del cuerpo. Es lo que le importa a él. Él está enfocado en eso con nosotros. Cuando leemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, es lo que él está haciendo. Viendo cómo lo arranco a usted, a usted, a usted o a mí, cómo lo arranco de ese tronco, cómo lo desmembro de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, porque Satanás sabe que aquel que arranque
Prácticamente ya lo tiene ganado. Lo va a confundir, lo va a secar. Y en su astucia vamos a ver un par de esas armas que él usa. Él se vale de muchas cosas para intentar arrancarnos del verdadero cuerpo de la iglesia de Dios. Sabemos que en el antiguo pacto con el pueblo físico de Israel así fue. Dios les advirtió muchas veces al pueblo de Israel que una de las consecuencias de que ellos desobedecieran la ley y que cometieran adulterio espiritual, es decir, que se fueran tras dioses ajenos, era la dispersión. Los iba a desmembrar. La nación de Israel se diluiría entre las demás naciones, perdiendo su independencia y perdiendo su identidad. Vamos a Levítico y veamos en el capítulo 26 esas instrucciones que le da Dios en Levítico 26 a ese naciente pueblo de Israel. Levítico capítulo 26 y leamos los versículos 14 y 15. Levítico 26, versículos 14 y 15. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, vamos al versículo 23, os esparciré, versículo 33, os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Dios se los advirtió desde el principio. Una de las consecuencias de cometer adulterio espiritual, irse detrás de dioses ajenos, de desobedecer la ley, es la dispersión. Es la dispersión. En Jeremías lo vemos confirmado. Vayamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 y leamos a partir del versículo 12. Jeremías capítulo 9, versículo 12. Encontramos que dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Eterno para que pueda declararlo? Porque ¿por qué causa la tierra perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo el Eterno, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras las imágenes, tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. ¿Y qué dice el versículo 16? Y los esparciré entre naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Ahí está. Naturalmente, Satanás sabía que si lograba introducir la desobediencia y la idolatría en el pueblo de Israel, el pueblo sería esparcido. Y sabemos que el pueblo falló. El pueblo se contaminó, el pueblo cometió adulterio espiritual y fue enviado a la dispersión, sufriendo las consecuencias de su deslealtad. Después de tantos años de que el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, volvieron a la esclavitud del cautiverio, esta vez por parte de Babilonia. Y desde allí casi todas las tribus fueron dispersadas por el mundo, al punto de que la iglesia sabe cuál es la identidad de las tribus perdidas, pero el mundo no sabe. Y la iglesia lo sabe porque Dios se lo reveló por temas proféticos. Pero ese pueblo fue diluido casi todo. 9 tribus fueron dispersadas por todo el mundo. Y bajo el nuevo pacto, la situación es similar. Al tratarse de un pueblo espiritual, no de una nación entera, pues puede decirse que es más fácil mantenerse esa unión. Pero eso no significa que Satanás no nos ataque y que muchos caigamos también en sus redes. Todos debimos de haber leído el folleto titulado La iglesia que no pudieron destruir.
que es un folleto que cuenta la historia de la iglesia desde que Cristo la fundó hasta nuestros días. Y también deben recordar aquel estudio que hicimos en la fiesta el año pasado, Los Guardianes de la Verdad, que mostraba cómo era el camino que recorrió la iglesia y cómo era perseguida por el enemigo a través de todas las eras hasta llegar a la época moderna. Y ahí se ve cómo Satanás ha perseguido a la iglesia, cómo la ha atacado cruelmente, cómo ha llevado a muchos a la muerte, llegando casi a extinguir la llama de la iglesia, pero no lo logra. No lo logra porque las palabras de Cristo son fieles y verdaderas. Y la iglesia ha sobrevivido. Y la prueba es que hoy estamos aquí. La pregunta es, ¿tenemos la fe para entender que somos esa misma iglesia que fundó Jesucristo en ese primer Pentecostés, allá en el año 31, creo, 32 de nuestra era, 31? ¿Tenemos la fe para creer que somos ese remanente? Porque esto también es cuestión de fe. Entender la importancia de que estemos hoy aquí sentados, entender quiénes somos y por qué nos ha llamado Dios, nos ha escogido dentro de todos los pueblos, nos ha levantado y nos ha sacudido un poquito y nos ha traído aquí, para que caminemos como ese pueblo que Dios escogió para un propósito. En esta última era en la que estamos, y por ahora no sufrimos como iglesia que somos de una persecución extrema, como hace tal vez 300 o 400 años. Ahora tenemos relativa tranquilidad, podemos sentarnos aquí y reunirnos y hablar de Dios. Y Satanás no nos persigue desde el punto de vista de que no tenemos el Estado prohibiéndonos o los gobiernos prohibiéndonos reunirnos. Hasta ahora, ya vemos que sí estamos empezando que eso se está viendo llegar. Ya vemos que ya hay discursos que prohíben, ya vemos que cierta persecución está empezando, pero hasta ahora tenemos cierta libertad para reunirnos y obedecer la ley de Dios. Ahora bien, el hecho de que Satanás no tenga permitido usar, digamos, el poder de un Estado como lo hacía antes para perseguirnos, no significa que no esté usando otras armas desde adentro, atacándonos desde adentro para intentar arrancarnos del cuerpo de Dios, de su iglesia. Y aquellos que no tengamos una visión clara de qué es la iglesia de Dios, de por qué estamos aquí, de quién dirige la iglesia, de quién realmente toma las decisiones de esta iglesia, aquellos que no tengamos esa fe de entender que somos el remanente de la verdadera iglesia de Dios que viene de la época apostólica, Satanás fácilmente los va a confundir y se va a valer de actitudes humanas y de cosas hasta muy pequeñas para arrancarnos de esta iglesia. Y ese es el punto al que los invito a que nos concentremos a continuación, teniendo en nuestra mente esa premisa que formulamos hace unos momentos, y la voy a repetir. Hay una iglesia que está alimentada por Jesucristo y dirigida por Él. Una iglesia que no está desmembrada, sino que está unida por las coyunturas, que recibe todo el mismo alimento, que trabaja de manera coordinada, que Satanás no puede destruir, pero que aquel que se separe de ella se contaminará con falsas doctrinas, se secará y será arrojado al lago de fuego. Si nosotros no tenemos estos conceptos claros, podemos caer en una de las falsificaciones de los engaños de Satanás. Porque Satanás no solamente falsificó el mensaje del verdadero evangelio de Jesucristo y del reino venidero, Satanás también falsificó el concepto de lo que es la verdadera iglesia. Y personas de buen corazón creen en un falso concepto, como se mencionó en el sermoncillo. Me pareció muy simpático. ¿Quién se corta pensando que lo que está haciendo es una mentira? Pues nadie.
El punto es que tal vez al principio saben que es una mentira, pero uno se repite tanto la mentira que termina creyéndosela y llega a esos extremos. Entonces, si hay 5 o 10 o 1000 personas reunidas y usan el nombre de Cristo, hay quienes dicen, ah, ya eso es una iglesia de Dios. Porque malinterpretan la escritura que dice, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ese en mi nombre significa bajo mi autoridad. Y tengamos en cuenta la premisa. ¿Quién dijo que la iglesia de Dios está desmembrada? Eso es para tomarlo en serio. La iglesia de Dios no está desmembrada, lo acabamos de leer. O lo creemos en esas escrituras. Recuerdo, tal vez les mencioné a ustedes de un hermano en Guatemala que me comentaba que llevaba un pasajero. Y el pasajero iba hablando por teléfono. Y él escuchaba, obviamente, pues mientras lo llevaba, escuchaba la conversación. Y le decía al otro lado del teléfono, oye, ¿y tú qué estás haciendo en estos días? Porque acabé de abrir una iglesia en tal pueblito y necesito un pastor, ¿estás desocupado? Y si estás desocupado, tienes a alguien que me pueda servir. Y ya después vemos cómo nos distribuimos las ofrendas y los diezmos. Y hay gente que cae en eso. Hacen mercadería con la gente, como lo hablamos en la fiesta, según la escritura de Segunda de Pedro. Hacen mercadería con la gente porque no entienden qué debe ser la iglesia de Dios. No entienden qué es la iglesia de Dios. Hay quienes piensan que la iglesia es un lugar para desatar las pasiones en cánticos y alabanzas desenfrenadas, llenos de éxtasis, y llaman a eso amor. ¿Dónde en la Biblia se encuentra eso? ¿Dónde? ¿En dónde en la Biblia hay una instrucción de ese desenfreno? Al todo lo contrario, Pablo reprende y dice, no hagan ese desenfreno. Dios no es un Dios de desorden. Otros piensan que la iglesia es un lugar para escuchar mensajes muy motivadores, que nos arrancan lágrimas de los ojos y nos terminamos dando golpes en el pecho. Pero otra vez, como en el sermoncillo nos dijeron, poco o nada hablan de la ley de Dios y de cambiar el carácter conforme a esa ley, aplicando esa ley. Pero como el mundo, el falso cristianismo, engañado por Satanás, no entiende el concepto de lo que debe ser una iglesia, caen en esas redes y caen con sinceridad. Caen con sinceridad, no. Ellos lo hacen de buen corazón. Nosotros no somos mejores, ni mucho menos. Tuvimos la bendición de que Dios nos apartó y nos llamó. Entonces, aún nosotros en la iglesia de Dios, aquí sentados, si no tenemos estas escrituras, esto que llamamos premisas claras en nuestra mente, Satanás hábilmente también nos puede arrancar de esta iglesia, de este cuerpo, y llevarnos a otros lugares, haciéndonos creer que también Dios está ahí, haciéndonos creer que también es iglesia de Dios, cuando la verdad es que no lo es. ¿Por qué? Una parte de la premisa, la iglesia de Dios no está desmembrada, no lo está. Tiene el mismo alimento, se alimenta de la misma savia que recorre por todas las extremidades. Entonces, ¿cuál es una de las armas o estrategias más evidentes que utiliza el enemigo para desmembrarnos o arrancarnos de la iglesia si no estamos verdaderamente cerca de Dios y si no tenemos estos conceptos claros? Son muchas armas, pero quiero en este mensaje hablar nada más de una arma o estrategia de Satanás para arrancarnos del cuerpo de Dios. Y voy a hablar de una estrategia que él usa, que nos compete a nosotros directamente, que viene del interior de nosotros. Y esa estrategia o arma que usa Satanás es los errores que cometemos los integrantes de la iglesia. Los errores que cometemos los integrantes de la iglesia. Seamos ministros o seamos miembros. Y voy a comenzar
con los errores que pueden cometer los líderes o ministros de la iglesia de Dios. Los ministros en la iglesia de Dios, por supuesto que tenemos las mismas luchas, las mismas debilidades, los mismos esfuerzos que ustedes hacen, las mismas tentaciones que cualquier otro miembro. Y por supuesto que tropezamos, por supuesto que tropezamos, y por supuesto que nos equivocamos. No somos perfectos. La pregunta aquí es, ¿la falla en el carácter de un ministro, alguna equivocación que cometa, es una equivocación de Cristo? Porque recordemos una de las premisas, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué implica que que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Implica que es Él quien pone y quita las autoridades, porque Él dirige. Implica que es Él quien corrige a las autoridades. Pero entonces, ¿tenemos la fe para creer que Cristo verdaderamente lo hace? ¿Tenemos la fe para creer que Cristo verdaderamente dirige a su iglesia? ¿Tenemos la fe para creer que estos que nos paramos aquí imperfectos como lo somos, con todos los errores que tenemos y con toda nuestra fealdad, fuimos puestos por Cristo que es la cabeza de la iglesia? Eso es lo que tenemos nosotros que preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe en ese aspecto? Porque a veces, según nuestro propio criterio, pensamos que tal persona debería ser la autoridad y que tal otra no, que tal persona debería ser el líder y tal otra no. Y al respecto, leemos algo muy interesante, cuando Dios escogió a David como rey. Si me quieren acompañar al primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aquí era cuando Saúl ya fue desechado como rey y Dios escoge a David y manda al profeta. Entonces dice aquí el versículo 7 de primero de Samuel, capítulo 16. Y el Eterno respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. La lección para todos nosotros aquí es que Dios va a poner como autoridad a aquella persona que Dios sabe que necesitamos, no a aquella persona que a nosotros nos parezca que deba ser la autoridad. Nosotros miramos la apariencia física, nosotros tal vez detectamos algunas cualidades que puede tener esta o aquella otra persona, pero Dios mira el corazón. Dios sabe exactamente cuál es el carácter de esa persona. Sabe lo bueno y sabe lo malo. Y la persona con ese carácter, que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, a nuestros ojos, es la que Dios va a usar para dirigir una congregación o su iglesia. Porque es la persona que necesitamos que lo haga. A veces pensamos que en la iglesia de Dios los líderes tienen que ser perfectos y no aceptamos que un ministro tenga esto o aquel error en el que debe estar trabajando para superarlo, pero que se tiene que superar. Ahora bien, si nosotros revisamos las escrituras, háblenme de un líder perfecto, excepto Jesucristo. Abraham cometió errores, siendo el padre de la fe. Moisés cometió errores, siendo el paralelo físico de Jesucristo en el antiguo pacto. David cometió errores, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Los profetas cometieron errores, los apóstoles igual. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro? Porque el apóstol Pedro en presencia se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos,
Se hacía que el que no se juntaba con ellos. Vamos a Gálatas, en el capítulo 2. Es muy interesante que Dios deje esas constancias en las Escrituras. Todo eso son lecciones para nosotros, para que nosotros tengamos toda la palabra de Dios en su conjunto cuando estamos haciendo los juicios de valor y no permitamos que Satanás, que es el punto al que vamos, nos llene de una raíz de amargura o de inconformidad, porque es que él tiene un error y entonces él no debe estar ahí. Perdón, Dios lo puso ahí. Y si Dios lo puso, Dios lo quita. Pero cuando dejamos que Satanás nos meta esa semilla ahí, en el error que evidentemente se puede tener, y no vemos la perspectiva completa de lo que Dios quiere, es cuando Satanás se aprovecha para sacarnos del pueblo de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 2. Y leamos a partir del versículo 11, para citar nada más un ejemplo, que ustedes saben que hay muchos a lo largo de todas las escrituras. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos. Entonces no era solamente el apóstol Pedro, habían otros miembros que también jugaban a si no hay un judío por ahí, me junto con un gentil. Ah, por ahí viene un judío, a usted no lo conozco, ¿cierto? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por miedo, Pedro cometió ese error y algunos otros hermanos. ¿Pero Pedro dejó de liderar la iglesia por eso? No. Pablo dijo, me voy de esa iglesia porque el líder que es Pedro, ¿cómo es posible que haga eso? No. Pablo nunca dejó de desconocer a Pedro como el discípulo de Cristo y el líder de la iglesia. Entonces, hay que tener la perspectiva clara de que Dios trabaja a través de seres imperfectos como todos lo somos. Y Dios se encarga de ir poniendo las cosas en su lugar. Y no estoy diciendo que los líderes se deban quedar en sus errores. No, tenemos la obligación de corregirlo. Todo lo que no corrijamos, vamos a pagar las consecuencias, tarde o temprano. Dios se va a encargar de eso, no tengan ninguna duda. Todo error se tiene que corregir. Aquí no estamos diciendo que es que no importa que tenga un error, no. El error hay que corregirlo. Por favor, no malinterpreten lo que estamos diciendo. Pero por esos errores de un líder, la iglesia de Dios deja ser la iglesia de Dios. Por esos errores, Jesucristo como cabeza de la iglesia se equivocó permitiendo ese nombramiento. ¿Acaso lidera mal Jesucristo a su iglesia? Por supuesto que no. Lo que está haciendo Jesucristo es dando lecciones a todos por igual. A todos. Tanto a los líderes como a aquellos que no somos líderes o a los que tenemos otros líderes sobre nosotros. A todos nos está dando lecciones. De lado y lado lecciones que aprender. De lado y lado situaciones que mejorar y que pulir. Cosas que aprender. Mientras la iglesia sea la iglesia de Dios porque está enseñando y practicando la verdadera doctrina, lo que tenemos que hacer es aprender las lecciones que Dios nos esté dando. Porque si nos vamos a los señalamientos, si nos vamos por ese camino de estar señalando, si nos vamos por el camino de estar criticando, de estar murmurando como le pasó a Moisés en todo el desierto, lo que estamos haciendo es perdiendo la fe en que Cristo está a cargo de su iglesia. Estamos perdiendo la fe de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Perdemos la fe de que el alimento viene desde arriba hacia abajo. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y si perdemos esa fe, ¿qué hacemos? Pues empezamos a mirar para otros lados. Cuando perdemos la fe en que Cristo dirige a su iglesia, hacemos de los errores humanos como si fueran los errores de Dios.
Y esa es la estrategia de Satanás para arrancarnos del cuerpo de Dios. Y nótese por favor que estamos hablando de errores comunes de carácter que pueda tener un ministro. Aquí no estamos hablando de alguien que viva en adulterio o de aspectos doctrinales fuertes, porque eso ya se tiene otra manera de manejarse. Aquí estamos hablando de que, es que el ministro no saluda tanto como debería, o es que el ministro es muy regañón, o es que el ministro, no sé yo, que es aburridor cuando habla. Cosas así, que, créanlo o no, hay quienes nos pegamos de eso, de detalles. Y el ministro podremos tener esos errores. Entonces no es que estamos hablando aquí de cosas serias, pues, porque alguien que esté en adulterio tiene que ser removido hasta que cambie su comportamiento, eso no hay duda. O sea, vamos hablando de la proporción normal de las cosas, de esas imperfecciones que todos tenemos que ir puliendo. A eso es a lo que me refiero, porque esas pequeñas imperfecciones las usa el enemigo si no tenemos la perspectiva clara para llenarnos de rencor, para llenarnos de señalamientos, para llenarnos de críticas. Calificamos al ministro que de esta y esta otra manera por simples detalles, que claro que puede tener cosas que mejorar, pero cuidado en la forma en que hacemos nuestro juicio. El enemigo es tan hábil cuando se trata de sembrar esta semilla de rencor para intentar arrancarnos de la iglesia en contra de aspectos o formas o estilos de los ministros, que a veces el solo estilo de predicación es piedra de tropiezo para algunos, a veces para muchos. A veces no nos gusta el tono de voz, a veces no nos gusta el acento, a veces no nos gusta porque levanta mucho la voz, otros porque no la levantamos nada, lo levantan nada. Y todo eso llega, todo eso es verdad, todo eso son cosas reales. Todo eso lo usa Satanás de piedra de tropiezo. A veces no nos gusta el contenido de los mensajes porque, aunque sean conforme a las escrituras, aunque sean mensajes correctos doctrinalmente, es que siempre lo mismo. Es que nos aburren siempre los mismos temas. No sé si alcanzaron a ver el estudio bíblico que dio don Mario el miércoles y que hablaba aparte de esto y hablaba de tener presente los 10 mandamientos y volvió a repetir la importancia de los 10 mandamientos. Y de pronto no faltó el que diga otra vez va a hablar de los 10 mandamientos, pero apuesto que ese que está diciendo eso difícilmente se los sabe completos o difícilmente los aplica. Y le dio otra perspectiva bien profunda y bien interesante. Entonces, a veces Satanás hace que nos peguemos de esos detalles, porque en lugar de fijarnos en lo que se nos quiere decir, nos estamos fijando en el error de la persona, que a veces ni siquiera es un error, es simplemente el estilo. A la iglesia del Dios viviente, esto lo sé por unas conversaciones que tuve, a veces la critican porque nosotros predicamos en la iglesia del Dios viviente un mensaje de urgencia. Nosotros predicamos un mensaje de arrepentimiento, un mensaje en el que les decimos a ustedes, las cosas no están bien. Y les decimos constantemente, hay que estar alarmados con lo que sucede en el mundo. Les decimos constantemente, hay que estar enfocados en redimir el tiempo, porque afuera las cosas están mal, muy mal, y no podemos seguir distraídos. Y lo decimos una y otra vez. Pero a muchos no les gusta eso y nos llaman fatalistas, alarmistas, exagerados. Y prefieren buscar otros ministros que prediquen diferente. Porque qué pereza siempre diciendo lo mismo y siempre alarmando. Y también me da curiosidad porque en los canales de YouTube donde predicamos al mundo en general, esos no son de la iglesia, pero la gente, muchos ponen ese comentario, siempre diciendo que el mundo se va a acabar, siempre diciendo tal cosa, siempre la otra, eso nunca pasa nada. Vamos a Isaías capítulo 30. Versículos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde,
Isaías 39:10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, o sea, cosas que sean agradables, que nos hagan sentir bien. Profetizad mentiras. Entonces, por un lado vemos que el mundo se está divirtiendo, vemos la gente ocupada en sus trabajos, los jóvenes van a la escuela, a las universidades, las ciudades siguen creciendo, hay diversión, distracción por todas partes. Y por otro lado, estamos los ministros de la Iglesia del Dios viviente, diciéndonos una y otra vez que las cosas están mal. Diciéndonos una y otra vez, no se distraigan. Diciéndonos una y otra vez, tomen medidas con sus hijos porque Satanás los está arrastrando. Ayer, el miércoles, don Mario también hablaba de eso. Tengan cuidado con el teléfono celular. También lo mencionó don Mario en el estudio bíblico. Si no lo han visto, véanlo, que después se publica en la página. Pero por dentro, padres diciendo, no sabe lo que está diciendo. Quitarle mi teléfono a un niño de 10 años es imposible. Eso era en otra época. Y no lo hacen. Y entonces el mundo por un lado y los ministros de la Iglesia de Dios una y otra vez diciéndonos y diciéndonos aquí, como lo leímos en Isaías, diciéndonos y diciéndonos que las cosas están mal, que tengamos cuidado, que tomemos medidas que nos incomodan para proteger a nuestros hijos y aún para nosotros mismos protegernos de la influencia de Satanás. Y nos cansamos, como que nos cansamos de escuchar cosas que nos preocupan tanto, cosas que nos causan estrés, que nos complican la vida. Yo hasta he escuchado hermanos decir que no hablemos tanto del apocalipsis porque eso los estresa. Eso les causa incomodidad y no queremos escuchar nada que nos incomode. No queremos escuchar nada que nos saque de esa sensación de que todo está bien y de que nada está mal. Más bien queremos que nos digan cosas dulces, dichas por personas que lucen muy bien, que son grandes oradores. Cosas que nos dejen tranquilos y calmados. Dios es bueno, tranquilo, todo está bien. Pero ¿qué dice Dios al respecto de eso? Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Jeremías 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Eterno dijo paz. El Eterno dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías advertía y advertía de parte de Dios la inminente destrucción de Jerusalén. Pero el pueblo decía, nada va a pasar. Siempre nos asustan con lo mismo y nada pasa. Hasta que les pasó. Y es la misma estrategia que utiliza hoy el enemigo con la iglesia de Dios para desmembrar a sus miembros. Estos ministros siempre hablando de lo mismo, siempre asustándonos, tan repetitivos. Y nada pasa. La verdad es que falta mucho tiempo. No nos preocupemos todavía. Otros dirán, vámonos mejor a un lugar donde nos sintamos mejor, donde nos hablen de cosas más dulces. Un lugar o a un lugar donde los ministros no sean tan imperfectos. Y así somos arrancados de esa iglesia que alguna vez nos dio el conocimiento que hoy tenemos. Esa iglesia a la que alguna vez nos sentimos privilegiados y contentos de pertenecer a ella. Esa iglesia que vimos que Dios usó para abrirnos el entendimiento a esas maravillas que hay en la palabra de Dios y dijimos, realmente entendemos la palabra de Dios, realmente entendemos la Biblia, pero que ya no nos sirve tanto, ya no es suficiente esa iglesia. Por eso en el nuevo pacto también se nos advierte de esa actitud. Vamos a Efesios en el capítulo 5.
Y también lo mencionó el señor Franklin en el sermoncillo, cuando hablaba en Timoteo. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 18. Efesios 5, 14 al 18. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El mensaje que vemos sí es de urgencia. La voluntad de Dios es que discernamos que los días sí son malos y que no andemos embriagados con vino, es decir, embriagados con los placeres de este mundo o embriagados con falsas doctrinas que hoy abundan en cada esquina. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros sí demos, para que estemos alerta, que sí hablemos de la profecía, porque el pueblo sin profecía, ¿qué le pasa? Se desenfrena. Cuando decimos, no, eso está muy lejos, no, eso todavía no va a pasar. Ah, eso quiere decir que tengo un año para portarme mal. Y ya después, si veo alguna señal, si veo que la Unión Europea por fin tiene 10 líderes, ahí sí me porto serio. ¿Cierto? Así funciona la mente humana. Así funciona la mente humana. Si nuestra permanencia en la iglesia, entonces, volviendo al tema, si nuestra permanencia en la iglesia de Dios depende de las imperfecciones de los líderes o de qué tan relajante y divertido nos parezcan los mensajes, tenemos los días contados en la iglesia de Dios, porque Satanás va a usar esa mala actitud para arrancarnos de la iglesia, así en un parpadeo. Esa semilla va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y cuando menos pensemos, ya no toleramos a uno u otro ministro, porque dejamos crecer un rencor y una inconformidad dentro de nosotros. El enemigo la siembra ahí. Y si nosotros no tenemos la perspectiva correcta, nos arranca de la iglesia de Dios por detalles pequeños. Y yo espero nuevamente, hermanos, que no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Esto no es una defensa a que los ministros somos imperfectos y ya. Lo que estamos diciendo es, no permita que nuestras fallas, no permitas que aquellos aspectos en los cuales nosotros como líderes también estamos luchando, lo arranquen a usted, lo desmembren de la iglesia de Dios. No permita que eso suceda. Tenga la visión completa. Tenga la vista en el lugar correcto. Entienda qué es la iglesia. Entienda quién dirige la iglesia. Y aférrese a eso. Y entonces seremos capaces de permanecer unidos al cuerpo. No nos dejaremos arrancar por Satanás. Es lo que estamos intentando decir aquí. Jesucristo sí está a cargo de su iglesia. Él sí sabe lo que está haciendo. Si Jesucristo, siendo perfecto como es, pone líderes imperfectos, es porque nos está dando lecciones a todos y cada uno de nosotros por igual. Y entonces todos debemos luchar y esforzarnos teniendo la vista puesta en el lugar correcto. Ahora veamos la otra cara de la moneda. La misma estrategia que usa el enemigo para arrancarnos, pero esta vez ya no por los errores que podamos cometer los líderes, sino por los errores que pueden cometer nuestros hermanos en la fe. Cuando nosotros interactuamos con nuestros hermanos o simplemente los observamos comportándose, por supuesto que vamos a ver que cometen errores. Unos y otros van a cometer errores y se van a equivocar. Incluso podemos ver que algún hermano puede estar cometiendo algún pecado. Pero entonces, ¿deja de ser esta la iglesia de Dios porque nuestros hermanos son imperfectos? ¿Se equivocó Dios llamando a este o aquel hermano a su iglesia? ¿Se equivocaron los ministros puestos por Jesús
al permitir a uno u otro hermano en la iglesia? ¿O me equivoqué yo de iglesia y entonces me voy de ella porque la gente de esa iglesia es muy imperfecta? ¿Y para dónde me voy? ¿Para una iglesia donde todos sean perfectos según mi propia opinión? Entre todas las lecciones que nosotros encontramos en el libro de Jonás, hay una muy interesante en este sentido. Vamos al libro de Jonás, en el capítulo 4, cuando ya Dios decidió perdonar al pueblo de Nínive porque ayunaron y se arrepintieron. Entonces veamos la reacción de Jonás. Jonás, capítulo 4, leamos a partir del versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Eterno y dijo: Ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás está enojado porque Dios perdonó a un pueblo. Sigamos leyendo. Y salió Jonás, versículo 5, versículo 4. Y el Eterno le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Eterno Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, Jonás era bien enojón. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te enojas tanto por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo el Eterno: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Presten atención a esto, todo eso tiene significado. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y de muchos animales. Aquí vemos a Jonás muy enojado, enojado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de un pueblo y no lo destruyó. ¿Era Nínive un pueblo de pecadores? Sí, eran pecadores. ¿Un pueblo que merecía un castigo? Sin duda merecía un castigo, eran pecadores. ¿Era Nínive un pueblo que después de que Dios lo perdonó, volvió a reincidir y volvió a pecar? Pues claro, sin duda. Y Dios sabía que ese pueblo después volvería a pecar. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Entonces, a juicio de Jonás, Nínive debía ser destruido. Y como Dios no lo destruyó, se enojó, quiso irse para otro lugar, para Tarsis, y hasta deseó la muerte. ¿Qué no estaba viendo Jonás aquí? ¿En qué estaba fallando Jonás o uno de los problemas de Jonás? ¿Cuál era? El problema de Jonás aquí es que él estaba viendo o se estaba enfocando en el castigo que Nínive merecía por ser una nación de pecadores, y no se enfocó en ayudar y en trabajar a ese pueblo para que dejaran de pecar. Por eso nosotros leímos aquí, versículo 10, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Jonás estaba exigiendo castigo y perdió la perspectiva de que mejor que el castigo, ¿qué es? El cambio, el arrepentimiento. Jonás estaba concluyendo, son pecadores que mueran. Estaba dejando la misericordia de un lado. Jonás se enfocó en los errores del pueblo y olvidó su propio error, su falta de misericordia. La lección para nosotros es que si nosotros nos enfocamos en el error ajeno, nos olvidamos de nuestros propios errores. Y como Jonás, nos vamos a llenar de rabia, de amargura, porque este o aquel hermano no recibe el castigo merecido por sus pecados. Y como Jonás, nos vamos a olvidar de la misericordia y del perdón. Nos vamos a olvidar de que, más que castigo, lo que debemos buscar es trabajar pacientemente con el hermano para que mejore su comportamiento. Y también como Jonás, que quiso irse para otro lado, en lugar de irse a Nínive donde Dios lo mandó, empezamos a mirar para otro lado diferente, al cuerpo de Cristo. Empezamos a buscar otros lugares, otros grupos, otras iglesias que sí estén a la altura de nuestros juicios, que apliquen las sanciones o los castigos tan severamente como nosotros creemos que se deben aplicar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos que un hermano peca? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos un hermano que está haciendo lo que no debe? ¿Queremos que sea castigado? ¿O queremos ayudarlo? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque si nos fijamos en los errores que pueden tener los hermanos, le garantizo que no hay ninguno de nosotros que nos salvemos. ¿O sí? Empezando por el mismo que está haciendo la evaluación. Y no va a haber ningún lugar perfecto. Pero si tenemos esa clase de pensamiento de que exigimos castigo en lugar de trabajar para el cambio de esa persona, en lugar de trabajar con nuestro hermano, como lo mencionó también don Mario en el estudio, como está en Levítico, razonarás con tu prójimo, con temor y temblor. Cuando el hermano está pecando no es ir a darle un latigazo, con temor y temblor, porque nosotros también podemos cometer los mismos u otros errores. No es ir a señalar, no es ir a acusarlo, es ayudarlo, es intentar comprenderlo. Por lo general, todas las actitudes incorrectas tienen una causa. Hay que buscar qué es lo que le incomoda al hermano. ¿Por qué el hermano tiene una u otra actitud? Y cuando uno lo conoce, uno puede entender más por qué reacciona como reacciona y uno puede ayudarlo de mejor manera. Pero nuestra función no es llenarnos de amargura porque este es imperfecto, porque aquel es imperfecto y porque aquel es imperfecto. Y entonces queremos que mochen cabezas. No. Nuestra reacción debe ser ayudar, entender y aplicar misericordia. Es trabajar con la persona como está aquí. Como le dijo Dios a Jonás con la calabacera. ¿Y trabajó usted por la calabacera? ¿Usted hizo algo para cultivarla? Esa es la actitud que nosotros debemos tener, porque si no, Satanás va a hacer que ese rencor crezca y nos va a arrancar para otro lugar que no está alimentado por la misma savia. Y ya sabemos las consecuencias que eso nos puede traer. Pero si nosotros tenemos presente qué es la iglesia de Dios, cómo funciona la iglesia de Dios, quién está a cargo, que es Jesucristo mismo, si nosotros reconocemos que Dios tiene un propósito para todo y que es Dios quien pone las cosas en su lugar y las quita según el juicio de Dios, si tenemos ese enfoque claro, nosotros no nos vamos a desanimar en la iglesia por algún error de un hermano. No lo vamos a hacer.
porque tenemos la perspectiva completa, porque entendemos el trabajo que Dios está haciendo con esa persona o tal vez conmigo. Dios me está probando a ver si yo tengo la actitud de Jonás o si tengo la actitud de mejor soy misericordioso, paciente y trabajo con esa persona. Y así es como nosotros perseveramos en la iglesia. Nosotros perseveramos en este camino y esa perseverancia no puede depender de lo que el otro haga o deje de hacer. Esa perseverancia es suya con Dios. Es suya con Dios. Lo que Dios pone a su lado y en su camino es la preparación que Dios le está dando para ver usted cómo reacciona y para que perfeccionemos aquellos aspectos que tenemos débiles. Todo lo que sucede en nuestro camino es una oportunidad para crecer espiritualmente. Es una oportunidad para desarrollar paciencia, tal vez para desarrollar misericordia, tal vez para que entendamos que yo debo hacer algo más que criticar y debo entender y ayudar. Buscar la manera de ayudar a mi hermano. Tal vez para que desarrollemos fe en cómo Cristo maneja su iglesia y que Cristo realmente está a cargo de su iglesia. Pero si nuestra actitud es otra, es de acusación, de amargura, de señalamiento, de enojo, de frustración por los errores de los demás, el enemigo nos va a arrancar de la iglesia de Dios. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay jamás historia de que haya una iglesia perfecta. En Filadelfia se habla de que es una iglesia que tenía la actitud correcta, pero eso no quiere decir que los hermanos no tenían luchas y debilidades que vencer. Algunos hermanos se han ido de la iglesia por problemas personales con otros hermanos. Y los ministros escuchamos con tristeza y con dolor cómo se van por un problema personal mientras nos dicen que reconocen que la iglesia de Dios tiene el alimento más sólido y verdadero. Y sin embargo se van. Como que no ha entendido qué es la iglesia de Dios. ¿Entiende usted qué es la iglesia de Dios? Porque cuando nosotros nos vamos de la iglesia de Dios huyéndole a un problema personal, no vamos a solucionar el problema. Estamos cambiando nuestra comodidad en lugar de trabajar en aquello que Dios quiere que trabajemos. Y el problema se va con nosotros. Y vamos a poner en riesgo nuestra salvación. Irnos para lugares que no tienen el alimento correcto, como se mencionó en el sermoncillo, es alejarnos de esa savia que nos nutre y que nos lleva a producir verdaderos frutos. ¿Y cómo se dan esos frutos? Pues en momentos difíciles es cuando se muestran los frutos. En momentos de angustia, de prueba, en momentos en que el hermano hace algo contra mí y yo tuve dominio propio, yo no me enojé, yo lo escuché, intenté reconciliarme con él o pedirle perdón. Ahí es cuando se ve el fruto. Pero cuando mi reacción es alegar, discutir, enojarme, acusarlo con el papá y la mamá, y si no, entonces me voy, pues ahí no voy a dar ningún fruto. Y eso es lo que tenemos que tener la perspectiva correcta de qué es la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, nuevamente, tenemos que entender que los hermanos y todos cometemos errores. No que cometer errores esté bien, no, hay que cambiarlos. Si no los cambiamos, tarde o temprano, vamos a recibir las consecuencias. Tarde o temprano Dios nos saca de su iglesia si no cambiamos los errores. El punto es, no permitamos que Satanás use esos errores para derrotarnos, para arrancarnos de su pueblo y que perdamos nuestra corona. Siempre tenga presente la gran premisa que mencionamos al principio. Hay una verdadera iglesia de Dios. Esa iglesia la alimenta y la dirige Cristo mismo. Esa iglesia no está desmembrada, está unida por las coyunturas y está perfectamente coordinada por Cristo y recibe toda ella el mismo alimento. Satanás no podrá destruir esa iglesia.
Pero aquel que se deje arrancar de ella, si no se arrepiente, se va a secar y como rama seca va a ser arrojado al lago de fuego. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo y asumir con alegría, no con amargura o con frustración como Jonás, sino que asumamos con alegría lo que Dios nos pone en nuestro frente y alrededor de nosotros para ayudarnos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. El hierro con el hierro se afila, así un hermano se afila con otro hermano. Proverbios 27, 17. Estamos aquí para afilarnos, ayudarnos unos a otros. Hierro con hierro, como quien dice, se dan duro, pero ahí se van afilando. Ahí se van afilando. Si tenemos la actitud correcta, nos afilamos. Así como el hierro con el hierro se afila, un hermano se afila con otro hermano. Entonces mantengamos presente qué es la iglesia de Dios. Perseveremos en ella y no permitamos que conductas humanas nos aparten del verdadero cuerpo de Dios.